Hola, buenas tardes, queridos alumnos y profesores. Muchas gracias por acompañarnos a esta primera conferencia sobre nuestros pedregales, qué biodiversidad tenemos en nuestro pedregal. Y siento que tenemos a una persona experta en cuanto a datos estadísticos, en cuanto a conocimiento sobre lo que es nuestra reserva ecológica del Pedregal de San Ángel. La maestra Hilda Marcela Pérez Escobedo, que ya es clienta asidua de nuestro plantel sur y es nuestra asesora en cuanto a protección de los pedregales que tenemos acá en CCH Sur, y además es la encargada de las que se encuentran también en Ciudad Universitaria, 320 pedregales y contabilizando todavía, ¿no? Entonces, no es para menos, y por lo tanto quiero dar una breve semblanza de con quién estamos platicando hoy, quién es nuestra ponente, y a continuación les daré su currículum muy sintetizado, demasiado sintetizado diría yo para lo que la maestra es en realidad. Bueno, como les dije, la maestra Hilda Marcela Pérez Escobedo, ella es bióloga, estudió, por supuesto, biología en la Facultad de Ciencias, realizando su tesis sobre la ecología poblacional de 2 gríos arborícolas de esta reserva ecológica del Pedregal de San Ángel. Y esto lo llevó a cabo en el 2004. Realizó la maestría en Ciencias en el Centro de Investigaciones sobre Ecosistemas. Este está ubicado en el campus Morelia, que es también de la UNAM. Acuérdense que tenemos Querétaro y tenemos campus también Morelia. Y el tema que ella desarrolló en ese momento fue las necesidades de información para el manejo de socioecosistemas de la reserva de la biosfera de Chamela-Cuixmala, y esto lo llevó a cabo en el 2008, 4 años después de su primer estudio. Ella también impartió la materia optativa de análisis socioambiental y gestión de recursos naturales en la carrera de biología durante 6 semestres. Entonces, eso habla de la experiencia que tiene la maestra en el manejo de estos recursos, ¿no? Desde 2011 trabaja en la Secretaría Ejecutiva de la Reserva Ecológica del Pedregal del San Ángel, a la cual pertenecemos nosotros como el plantel. Estamos incluidos dentro de esa Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Actualmente es la coordinadora de Gobernanza y Comunicación Socioecológica de la REPSA, ¿sí? En este puesto ella promueve las condiciones base que permiten la operatividad del manejo de la reserva, así como establecer, como lo está haciendo ahorita, espacios colectivos de reflexión y acción sobre nuestro lugar en esta naturaleza, ¿no? Como ven, está muy sintetizado el currículum, pero la maestra va un poco más allá y normalmente los hechos hablan más que 1000 palabras. Durante su presentación vamos a ver todo lo que hace la maestra o ha hecho desde que ella inició con estos proyectos. Entonces, sin más preámbulos y dejando que la maestra sea la que les explique este proyecto y lo que ella hace, cedemos el micrófono a la maestra Hilda Marcela Pérez Escobedo. Adelante, maestra. Hola, hola. Sí, gracias. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación al profesor. No, si quieres yo la paso. Okay. Bueno, en teoría se puede. Es que justo hice algo que no tenía que hacer. Si quieres pasarte ahí o desde acá. Ahí estás, ya. Ahí está. Lo saqué y ahora. Creo que es a la... no, claro, espérate. Es que cómo va a pasar si no lo pues. Es que del otro lado le metí el USB y no lo copié en la compu, nada más lo... Ahí está al lado yo creo que prendrá. Ándale. Sí. Ya, perdón. Se apunta a donde está. Ok. Perdón. Entonces, bueno, pues buenas tardes a todas, a todos. Pues muchas gracias por la invitación y pues espero que la presentación les
les ayude a hacerse preguntas, ¿no? Porque prácticamente de eso va la presentación. Entonces, bueno, comenzamos con el tema que es los pedregales de CCH Sur y su biodiversidad. Ahí está, ¿no? Mi compañero Sebastián les empezó a repartir unas hojitas blancas. Les pido de favor que… ¿me prestas? ¿Me prestas una? ¿Quién tiene por aquí? ¿Nadie tiene esta? Esta hojita blanca… Es como un rectángulo, ¿no? Entonces lo que necesitamos es que esta perforación que trae arriba, la perforación que trae la pongamos hacia arriba, ¿ok? Y entonces ese va a ser de cualquiera de los dos lados, pónganle en el que tengan enfrente del lado superior derecho, pónganle lado A. ¿Ah? Si no tienen hojita, pueden pedirle una a mi compañero. Allá, es que con este, ¿qué pasa? Ajá. Pero espérame, porque quiero estar sentada porque me duele la cintura. Sí, no. Ajá. Si me puedo parar, me paro. Ok. Entonces ya ahí le ponemos lado A. Y ahora lo que vamos a hacer es escribir esta pregunta, ¿no? Bueno, la pregunta es, ¿qué es para ustedes qué es la biodiversidad, ¿no? Y entonces lo que ustedes tienen que escribir, para no repetir toda la pregunta, es, para mí la biodiversidad es, y escribir qué es lo que para ustedes es, ¿no? Ahí en la parte superior, traten de escribir como de manera legible y dejando espacio porque vamos a escribir más cositas. No muy chiquito, pero tampoco muy grande. ¿Va? Entonces, ¿qué es para ti la biodiversidad? Lo primero que les venga a la mente. ¿Listas? Ok, ahora vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿qué les hace sentir el pensar en la biodiversidad? ¿No? Y entonces ustedes ponen, el pensar sobre la biodiversidad me hace sentir, y describan, pueden ser varios, pero al menos si no con algo que les hace sentir esto de pensar en la biodiversidad, lo que sea que les haga sentir. Ajá. ¿Listo? Y vamos a agregarle qué dudas tienen sobre la biodiversidad, ¿no? Y entonces también poner mi duda sobre la biodiversidad es. Entonces aquí en el lado A van a estar las respuestas a estas 3 preguntas. ¿Listas? ¿Alguien que quiera compartir alguna de las dudas que les surjan sobre la biodiversidad? Levanten la mano para poderle compartir el micro. Ahí está. Al final levantó la mano una chica. Ah, yo la vi. ¿Alguien más que quiera levantar la mano, que nos quiera compartir? A ver, ahí hay un chico. Primero aquí, ¿quién era? No, es acá porque fue por error. Ok. Sí, puedes hacer. Mi duda sobre la biodiversidad es qué engloba todo el concepto de biodiversidad. Ok, gracias. ¿Alguien más?
Por acá tenemos otra pregunta hasta el fondo. Hasta atrás, hasta allá. Ajá. Perdón, es que hay que… Gracias. ¿Aquí? Mi duda sobre la biodiversidad es acerca de las especies invasoras y el desplazamiento o extinción de las especies nativas. Gracias. ¿Alguien más? Ya hay otra. Ajá. Sí, mi duda es ¿cómo se mantiene el equilibrio en la biodiversidad y qué factores lo pueden alterar? Ok, gracias. Déjame, ¿a qué va a ser más fácil? Ay, gracias. Bueno, a mí me genera duda, o sea, respecto a las especies invasoras también, de si no fueran invasoras, me refiero en su ambiente, también tendrían, o sea, ¿qué papel impartirían? Porque a nosotros, pues, al ser invasoras, obviamente no son de un impacto positivo hacia nuestro ambiente, pero sí podría hacerlo si estuvieran en su ambiente. A ver, aquí. Listo. A ver, la última y ya. Gracias. ¿Los seres humanos también formamos parte de la biodiversidad? Bueno, a ver, el último. Ya, ok. Mi duda es, ¿cuánto tiempo le queda aproximadamente de vida? Justamente por el impacto que ha tenido el ser humano a la biodiversidad, justamente por el impacto que ha tenido el ser humano, tengo entendido que muchas se ha ido eliminando, desplazando a lo largo del tiempo. Súper, muchísimas gracias a todas por sus preguntas. Cuando esta hojita me la van a compartir ya que terminemos, entonces también me voy a llevar sus dudas para poder saber, ¿no?, qué es lo que pasa por sus mentes y sus seres. Y me permite también a mí como ir adaptando esta presentación que las profesoras me invitan semestralmente, ¿no?, prácticamente a compartir con ustedes, entonces, bueno, para considerarlas, ¿va? Entonces, bueno, yo les comparto que estas son mis dudas, ¿no?, las dudas que a mí me surgieron al hacerme pues estas preguntas, y pues para mí me surgen estas preguntas de qué es la biodiversidad, qué no es, cómo surge la biodiversidad, por qué surgió y para qué o qué, ¿no? Entonces, no voy a manera de advertencia les digo que, número uno, pues ya la brecha generacional es muy grande, entonces es muy probable que no entiendan mis memes. Ay, sí. Pero yo me reiré porque me dan risa a mí. Eso es uno, y la otra es que es probable que no vaya a contestar todas estas preguntas, tampoco todas las preguntas que las que ustedes tienen dudas, pero la intención es como dejarnos pensando, ¿no?, en torno a esto. Entonces, bueno, con que eso nos quedemos pensando, eso ya será un logro, ¿no? Y entonces, bueno, pues para pronto podemos definir que la biodiversidad es la diversidad de maneras en las que la vida se expresa. Esa sería como una definición bastante sencilla, por así decirlo, pero general y precisa hasta cierto punto de qué es la biodiversidad. Son las maneras en las que la vida se expresa, ¿no? ¿Y cuántas maneras hay? Pues bueno, aquí tenemos de fondo como una serie de imágenes que más o menos se pueden ver ahí. Estamos hablando de todo y lo que gusten y manden, ¿no? Si es una forma en la que la vida se expresa, es parte de la biodiversidad, ¿ok? Ahora, ahí está, ¿no?, para que las podamos ver un poco más. Todas estas fotografías son de ejemplares y de paisajes, ¿no?, digamos que habitan aquí en Ciudad Universitaria. Tenemos aves, tenemos plantas con flor, orquídeas, ¿no? También hay una diversidad, digamos, de paisajes. Tenemos, en este caso, la diversidad de la roca volcánica que luego nos mira con ojos pues cuestionantes también, ¿no?, de qué estamos haciendo y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Plantas sin flor, mamíferos, más aves nocturnas, insectos, hongos, ¿no? Son todos estos seres con los que coexistimos aquí en Ciudad Universitaria. Y aquí está el causante de eso. ¿Saben qué es esto? ¿No? ¿Esto de acá atrás? ¿Ubican qué es? ¿Nadie? ¿Alguien? A ver, levante la mano. A ver, ajá. La mancha urbana es esta, es que mi pulso es muy malo, ¿no? Pero imagínense que tengo buen pulso. Y entonces sí, esto que está aquí abajo, estos puntitos blancos, es la mancha urbana. Este cachito que se ve aquí es el edificio de la unidad de posgrado. Aquí está un edificio que está sobre Insurgentes, no me acuerdo cómo se llama este. Y acá arriba
esta cosa, este piquito, ¿cómo se llama? Exacto, es el pico del águila del Ajusco, ¿no? Y entonces, a un poco adelante del Ajusco está, a ver, levante la mano, ¿quién ha ido al Ajusco? Ah, ok, súper. Entonces, antes de llegar al Ajusco, seguro se puede llegar por varios lados, pero antes de llegar al Ajusco está digamos, este chichoncito que le salió aquí. ¿Alguien sabe cómo se llama ese? Exacto, ese es el volcán Xitle. Obviamente, como es un volcán que hizo erupción hace cerca de 1700 años, pues ya su cono, digamos, la puntita ya se le cayó y queda nada más esta parte. ¿Saben qué significa Xitle en náhuatl? Significa, bueno, el nombre correcto sería Xictli y significa ombliguito. Ajá. Entonces, si ustedes se suben aquí al labio del volcán, verían como un ombliguito, ¿no? Entonces, así los aztecas le llamaron. Y bueno, el Xitle hace erupción y cubre, ¿no? 80 kilómetros cuadrados. Y bueno, pues derivado de ese proceso y otros elementos más, surge todas estas formas de vida que habitan actualmente en Ciudad Universitaria. Entonces, otra vez, ¿no? La biodiversidad no es monotonía y no es homogeneidad. O sea, si ya definimos qué es la biodiversidad, que son las formas en las que la vida se expresa, y qué no es, pues es todo menos monotonía, ¿no? Menos homogeneización, menos lo igual, ¿no? La diversidad es justo, la biodiversidad es eso, diversidad, ¿no? Entonces, si en algún momento quieren definir y no pueden definir qué es la biodiversidad, pues pueden decir que no es. ¿Ok? Ahora, ¿cómo surge? Levante la mano quien reconoce esta imagen. Ah, excelente, súper. ¿Cómo se llama? Ok, sí, exacto. Es el calendario cósmico que fue hecho por un investigador y divulgador de la ciencia de hace ya unos cuantos años, y lo que él trató de hacer fue tratar de expresar de una manera que nos pudiéramos, como seres humanos, darnos cuenta, ¿no?, de la historia del universo. Y entonces él lo que hizo fue la historia cósmica, digamos, la equiparó a un año calendario, ¿no? Entonces aquí es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y ya dentro del mes de diciembre los días, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, y de ahí avanzó, pasaron cosas y hasta el último minuto pasan estas de acá, ¿no? Entonces, lo que nos dice es de que esa historia que tiene cerca de 13.8 billones de años de existir, cuando surge el Big Bang, pues empieza, ¿no? Entonces, imagínense el año, ¿no? Los 365 días del año ejemplificados, marcando en cada momento de ese calendario qué fue pasando, el Big Bang, que se formó la Vía Láctea, que se forma el sistema solar, que emergen las primeras formas de vida en el planeta, que la vida multicelular existe, ¿no? Y de ahí pasan muchas cosas, los anfibios, etcétera, ¿no? Paz. En el día 31 emergen los primates, ¿no? Y empieza a haber un proceso de especiación entre los primates hasta el minutos 11, las 11:56, que empieza la migración del Homo sapiens, ¿no? Y en el último minuto, toda la historia que en teoría no sabemos y nos aprendemos porque nos la enseñan en la escuela, pasó en el último minuto, ¿ve? Nos cuesta un chorro de trabajo aprendérnosla, pero es el último minuto apenas de toda la historia cósmica del universo, ¿ok? Entonces, este calendario cósmico es un elemento muy… es como cultura básica, ¿no?, que toda persona deberíamos de conocer. Entonces les invito a buscarlo en Wikipedia o donde quieran, buscar el calendario cósmico, y lo hizo Carl Sagan, un investigador estadounidense, y bueno, pues me parece como una herramienta bastante adecuada para ayudarnos a ubicarnos en el tiempo, ¿no?, y en la perspectiva general. Ahora, ¿por qué surgió la biodiversidad? ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Qué se imaginan que es esto? Es una célula, exacto. Pero digamos que no es, o sea, claro que es una imagen, porque aquí la tengo, vamos, pero no es un dibujo. Esto es una
es una representación porque no se puede como tal, pero es una representación real de una célula. Esta célula o esta imagen se obtuvo de un microscopio de estos así súper potentes y súper acá muy modernos, que logró captar cada uno de los detalles que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, obviamente ya los colores y detalles ya fueron editados posteriormente, pero esto es lo más cercano que tenemos a una fotografía, digamos, de una célula, ¿ok? Entonces, ¿qué les hace sentir ver esto? ¿Cómo, perdón? ¿Ñáñaras? Porque está enorme, ajá. ¿Qué más? O sea, imagínense que tenemos, no sé, no me acuerdo siempre, 3 billones de cositas como estas en cada uno de nuestros cuerpos. 3 billones, ¿cuánto es eso? Quién sabe, pero es un montón. De estas cositas dentro de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, nosotras somos 3 billones de estas cositas. Entonces, claro, aquí está inmensa, ¿no? Está de mi tamaño, de hecho es, a ver, me voy a parar. Ay, no, de hecho está más grande que yo, ¿no? No, bueno, sí es mucho más grande que yo. Y en mi interior hay 3 billones de estos seres, ¿no? Que a su vez también estos son vida. La célula es la unidad mínima de la vida y aquí tenemos, a ver qué partes de la célula recuerdan, no voy a… Ustedes digan una y yo la voy señalando. Gracias, ¿es este? Ajá. Membrana, ajá, ¿es esta? Mire, yo creo que el núcleo puede ser esto, fíjense. La membrana o pared celular, ajá, ¿qué más? Bueno, pared celular si fuera una planta. ¿Qué más? Ribosoma, la verdad ya no me acuerdo dónde está. El aparato de Golgi, que también debe estar por ahí. Las mitocondrias, vacuolas, etcétera, ¿no? El citoesqueleto también está por ahí, etcétera. Entonces, bueno, aquí está la célula, nuestro ser primigenio, ¿no? Todas y cada una de nosotras estamos conformadas por ella y nos debemos, nuestra existencia se debe a que en algún momento de la historia del universo y de la Tierra se pudo formar esto. Ahora, ¿para qué o qué surgió la biodiversidad? ¿Para qué creen que haya surgido la biodiversidad? Por ahí tenemos el otro micrófono, pero… sí. ¿Alguien quisiera compartir para qué o qué surgió la biodiversidad? ¿Cuál es su función, vamos? ¿Cuál se les ocurre? Para clasificar, digamos que eso vino después, ¿no? Ya que el ser humano no tenía nada que hacer y dijo, ay, voy a poner esto en esta cajita y esto en esta otra cajita. ¿Para qué? ¿Cuál sería la función? ¿Cuál creen que sea la función de la biodiversidad? A ver. Pues para, ¿cómo decirlo? Bueno, no clasificarlos, pero sí conocerlos y saber cómo se componen o cómo están, bueno, no cómo están compuestos, sino cómo se relacionan unos con otros y pues cómo se adaptan a esos entornos donde viven o cómo se crearon esos entornos donde viven y pues conocer un poco más sobre ellos. Ok, eso sería, digamos, la biología, ¿no? La biología estaría para estudiar eso que la compañera acaba de comentar. ¿Para qué creen que haya surgido la biodiversidad? Allá y si no acá. Ajá. Para la coexistencia de especies. Ok, y le podemos pasar el micrófono a la compañera de acá, por favor. Que para coexistir o para la coexistencia, hasta acá adelante, perdón, Keta, porque ya acá adelante. ¿Puedes levantar la mano, compañera? Gracias. Ajá. Para crear un equilibrio entre las especies en el ecosistema. Ok, entonces lo que me están comentando tiene que ver con el estudio de la vida, tiene que ver con, también por ahí estaba el estudio de la vida que puede ser la biología o el estudio de estas interacciones que hay con la vida, que eso sería la ecología. Esto de la coexistencia tendría que ver con una consecuencia que emerge de haber esta biodiversidad y esta última que mencionaste. ¿Dijiste? El equilibrio, ok, sí. ¿No? Entonces, esa coexistencia, pues tarde o temprano se tiene que balancear, digamos, ¿no? Porque si no, no se podría existir. Digamos que la biodiversidad, más que para qué o qué, surge debido a la necesidad de, o sea,
la vida lo que necesita para poder vivir es diversificarse, ¿ok? Para tener más opciones para poder seguir existiendo, ¿no? Entonces, ¿para qué existe la biodiversidad? Pues para que la vida pueda seguir existiendo. Porque si la vida se queda como inició, ¿no? Esa primera célula, fue cambiando el entorno y esa célula pues ya no tenía las condiciones para poder sobrevivir. Si no cambió ella misma, murió. Y si no dejó una descendencia que sí hubiera cambiado, pues ya se murió todo y se acabó, ¿no? Pero si emerge por ahí una forma de vida que puede responder a las nuevas condiciones del ambiente, pues va a poder seguir existiendo. Entonces lo que hace la vida es hacer, o sea, lo que estamos aquí, ¿cuántas personas seremos por aquí? ¿Como unas 100? Bueno, vamos a dejarlo en 100 porque es más fácil. Entonces, las 100 personas que estamos aquí, ¿somos iguales? O sea, sí, ¿no? Pero no, no totalmente iguales, ¿no? Somos iguales en muchos sentidos, en sentidos de derechos en teoría, ¿verdad? En sentidos ¿de qué más? De obligaciones también. Y también genéticamente tenemos muchísimo en común, ¿ok? De hecho, lo que debería de variar entre nosotras ha de ser un 0.00001% de nuestra genética, debe ser la variación que tenemos aquí, ¿no? Y con esa pequeña variación tenemos una representación, una N. Si ahorita vamos a poner un ejemplo un poco dramático, nos cayera el virus N1H34, ese, ¿no? Bueno, es muy dramático, pero supónganse que yo me muero y ustedes viven, para que no sea tan así. Entonces, ¿por qué yo me morí y ustedes sobrevivieron? Pues porque yo no tenía en mi ser las características que me permitieran resistir a ese virus, ¿ok? Y a la vida le conviene que seamos muy diversos porque así algo chicle y pega y sobrevive, ¿no? Entonces, entre más diversidad haya, a ella le permite tener más posibilidades de seguir existiendo. Ahora, también, ¿no? Las dudas. ¿Cómo se clasifica la vida? ¿Cuáles son los niveles de clasificación de la vida? Como lo mencionaron en algún momento. Pues aquí seguramente ustedes ya también lo conocen, pero voy a abordarlo un poquito para poder recordárnoslo. Los niveles de organización de la vida pues son todos estos, ¿no? A veces nos confundimos, pero aquí los tenemos. Van desde los genes hasta los ecosistemas, ¿no? Entonces, los genes es un nivel de clasificación de la vida. Sí, los genes por sí solos no podrían vivir solitos, aunque luego por ahí hay material genético haciendo de las suyas. Pero bueno, la unidad mínima, insisto, es las células, pero si los genes no hubiera diversidad genética, las células pues no podrían tener como la capacidad para poder responder, ¿no? Dentro de las células hay órganos. Sí, pero también, bueno, el conjunto de células forma órganos y el conjunto de órganos forma aparatos o sistemas, el conjunto de aparatos o sistemas forman individuos, el conjunto de individuos poblaciones, el conjunto de poblaciones especies y el conjunto de especies comunidades y el conjunto de comunidades ecosistemas, ¿no? Y entonces aquí lo representamos con una esferita llena de esferas, es como un huevito kinder, ¿o conocen las matrushkas? Debería de poner una matrushka aquí, ¿no? Eso es una matrushka dentro de la otra, dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra, ¿no? Si se acaban las células, ¿existirían los ecosistemas? No, ¿no? Entonces, la unidad mínima es lo que, si esto no existiera, todo de aquí para arriba no podría existir. Ahora, estos niveles de organización de la vida, ¿en qué nivel de organización de la vida se da la biodiversidad? Pues en todos y cada uno de ellos, ¿no? Es lo que estábamos diciendo. Si no hay diversidad aquí, no puede haber diversidad aquí, no hay acá, Y si hay diversidad aquí, por default prácticamente hay diversidad en los siguientes niveles. Pero bueno, la diversidad o la biodiversidad se expresa en cada uno de estos diferentes niveles de organización de la vida, ¿no? En todos. Ahora, ¿cuáles son los...? Lo anterior fueron los niveles de organización. Ahora, ¿alguien se acuerda cuáles son los niveles de clasificación, en este caso ya taxonómica? ¿Cómo clasificamos cuáles son los niveles taxonómicos de clasificación de la vida? Si quisiéramos poder nombrar a una especie, podríamos decir todo su clasificación taxonómica. ¿Alguien lo ubica? ¿Algo relacionado con taxonomía? Que no es la taxidermia. Aquí debería de poner el meme del zorrillo, que es un zorro, ¿no? Todo mal disecado. Bueno, ya. Entonces, bueno, aquí están, ¿no? Aquí les doy una pista. Son las iniciales con las que empiezan esas cosas. ¿Alguien ubica? ¿Nadie? Reino. Ajá. Ajá, exacto. Ajá.
Reino, familia, especie. Ajá. Entonces, bueno, aquí les va un tip para que se lo aprendan, ¿no? Entonces es, rey feo con ojos fieros genera espanto. ¿Ok? Rey feo con ojos fieros genera espanto. Así apréndanselo y cuando les pregunten en el examen, bueno, lo ponen de base, lo ponen con lápiz y luego ponen lo que sí es y luego lo borran, ¿no? Pero eso, ¿no? Rey feo con ojos fieros genera espanto. ¿Qué significa? Reino, filum, clase, orden, familia, género y especie, ¿no? Aquí está, ¿no? Reino, filum, clase, orden, familia, género y especie, y así es más fácil. Ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio, nada más para que se haga evidente que… Sopas. Perdón. A ver, díganme, ¿cuál es mi especie? ¿Cómo? Homo sapiens, digamos, mi especie es sapiens. Pues eso, dejémoslo en sapiens para no ser tan soberbia, ¿no? Entonces, sapiens es mi especie, ¿ok? Mi género es homo. Y esto que dijeron, que fue el género y la especie, es mi nombre científico, ¿no? Es Homo sapiens, ¿ok? El nombre científico se conforma por estas dos partes. Ahora, ¿de qué familia soy? Homínide. Soy de la familia homínide, soy familiar de los homínidos. ¿Algún ejemplo de un homínido, aparte del Homo sapiens? El Homo erectus, el Neandertalis, ya no sé, si se me olvida, seguramente el Australopithecus también debe de ser de la familia de los homínidos, ¿ok? Entonces, esta es mi familia. ¿Cuál es el orden al que pertenezco? Primates, exacto, ¿no? En los primates, mis familiares serían los orangutanes, los bonobos, los chimpancés, los gorilas, ¿no? Y obviamente los demás homínidos serían parte de mi familia. ¿Qué clase? Sí tengo clase, aunque no parezca. Mamalia, exacto, mamíferos, ajá, soy un mamífero. ¿Y qué filum? Es como difícil, pero ya que se los digamos, ya que salga por ahí va a ser muy fácil. Ah, sí, claro. ¿Qué otras clases conocen? ¿Mamíferos? Esa es otra clasificación. ¿Mamíferos? Exacto, este es el filum. Vertebrado es el filum, ¿no? Somos vertebrados, exacto. ¿Ah? ¿Y el reino? Animal, exacto, ¿no? Entonces soy un animal, vertebrado, mamífero, placentado, del orden de los primates, de la familia homínide, y soy un Homo sapiens, o lo intento, ¿no? Al menos. Entonces, esa sería nuestra clasificación taxonómica, ¿ok? Bueno, entonces, bueno, ya hicimos un recordatorio de cómo funciona esto de la clasificación taxonómica. Y ahora, bueno, históricamente el ser humano pues ha tratado, insisto, como de clasificar a la vida y de poderla nombrar. Dice por ahí una frase que lo que no nombras no existe. Y entonces el ser humano pues se ha dedicado a nombrar las cosas y al nombrarlas también las va clasificando, ¿no? Y va diciendo, a ver, esto es una planta, esto es un animal y esto no es ni planta ni animal, entonces va aquí, ¿no? Entonces, los 5 reinos, que actualmente ya no sé cómo se comparten y cómo se enseñan en las escuelas, porque esto ha cambiado, pero yo lo aprendí así y esta es la forma más didáctica de aprenderlo, que es los 5 reinos que son las… ¿cómo se llaman estas? Bacterias, hongos, plantas, animales y todo lo que no es bacteria, hongo, planta y animal. ¿Okay? Ahí van los protistas y algas, va todo lo que no es todo lo demás. Si hay un reino muy complicado y raro, es este. ¿Okay? Entonces, bueno, y esta es una ilustración de un cuate que él fue el padre, o es el que acuñamos el padre de la ecología, Ernest Haeckel, y lo hizo en 1666. Entonces ya desde esa época se tenía como bastante claridad de cómo clasificar a la vida por sus características, ¿no? Ahora, ¿qué tipos de forma de vida habitan CU? Ya me fui como un poco más cercano. Pues bueno, vamos a tratar de contestar a eso dándole la vuelta a nuestra hojita. Y entonces en el lado opuesto, donde tenemos el lado A, ahora pasamos al lado B, y ahí abajo, hasta abajo le vamos a poner esto. Escríbanle, por favor, que estamos aquí en el CCH Sur,
Estamos en Ciudad Universitaria, Coyoacán, y la fecha de hoy, que hoy es miércoles 10 de septiembre del 25. ¿Listas? Ahora lo que vamos a hacer para que no nos, para que nos alcance un poquito, vamos a doblar la hojita a la mitad o marcar la mitad de ese lado B. Pueden doblarlo o solo marcarlo para que nos quede espacio. ¿Sale? Y lo que vamos a hacer es que en la parte de abajo van a dibujar o ilustrar un ejemplar de biodiversidad que hayan visto aquí en el CCH Sur. Van a dibujar aquí un ejemplar de la biodiversidad que han visto del CCH Sur. Entonces, los observo. No es examen de artes, pero pero sorpréndanos. Ay. No se vale copiar, lo tienen que hacer de su memoria, ¿no? Y la condicionante es de que sí lo hayan visto. O sea, si saben que existe, pero nunca lo han visto, no lo pueden poner, ¿va? Tienen que sí haberlo visto. Y puede ser con viles, palitos y bolitas, ¿eh? O sea, tampoco quieran acá hacer el arte, digo, hacer arte, pero… Estoy pasando nada más para ver cómo dibujan. No se cohiban. Si tienen colores también lo pueden colorear. Un ejemplar de la biodiversidad que han visto en el CCH Sur. Hola. ¿Listas? ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer con ese es que le van a poner el nombre de ese ejemplar. Digo, o sea, es obvio que va a ser muy claro qué dibujaron, pero pónganle de favor abajito el nombre común de eso que dibujaron, para que pueda ser un poquito más claro, digo. ¿Súper? Digo, ¿listo? Bien, entonces, va. Entonces ahí les comparto lo que yo dibujé cuando me tocó a mí hacer esto, ¿no? Seguramente a ustedes les quedó prácticamente igual, ¿no? Entonces, bueno, esa es una ilustración científica, obviamente la verdad no es mía, es de la ilustradora científica Eldia Esparza, y dibujó un colibrí berilio que habita aquí en Ciudad Universitaria, ¿no? Ok, entonces, ahora lo que vamos a hacer es, ¿quién nos quiere compartir qué ilustraron? A ver, pero ¿sabes qué? Creo que tengo que preguntarlo yo primero. Ok, vamos a hacer un checklist mejor, perdón. Vamos a hacer el checklist para que levante la mano entonces quién ilustró o dibujó algo que tenga que ver con paisaje. O sea, un paisaje. Porque yo les pedí que fuera un ejemplar, pero luego hay personas que dibujan más de una cosa. ¿Nadie dibujó paisaje? ¿No? Bueno, a ver, levante la mano alguien que haya dibujado una planta en general. ¿Planta? ¿Qué planta? Ah, Leonotis, ok. ¿Alguna otra planta por ahí? ¿Alguien más por allá? Ajá. A una bugambilia, gracias. Esa es una planta con flor. ¿Alguien más? ¿Una planta? ¿El nopal es una planta? ¿Nadie? Sí, ¿no? Ah, ya, ajá.
Ajá, ¿qué planta? Yo dibujé un nopal. ¿Un nopal? Hay un Perfecto. nopal. Va, listo. Ok, entonces, alguien que haya, bueno, ese aquí los clasifiqué, pero no importa. Alguien que haya dibujado un invertebrado. A ver, ¿qué fue? Una serpiente, entonces sería un vertebrado. Ajá. ¿Qué? Ajá. Víctor. Ok, entonces también son vertebrados. A ver allá. También es un vertebrado. A ver, ¿qué es un invertebrado? ¿Ya? Que no tiene huesos, exacto. Gusano puede ser, ¿qué más? A ver allá. Ajá. Ajá. No, una libélula. Libélula, perfecto. Y justo ahorita es la temporada en la que están. Ajá. Una mariposa, exacto. ¿Alguien más? Libélula, mariposa, algún gusano. Ok. Ahora, ¿alguien dibujó un pez? No, pregunto, ¿qué tal que alguien dibujó un pez? Pudieran haber dibujado un pez si estuviéramos hablando de, por ejemplo, la zona del jardín botánico, ¿no? Porque ven que luego ahí hay peces. Ok. ¿Alguien dibujó algún anfibio? Ajá. Una rana, exacto. ¿Alguien más? La lagartija sería un reptil. Ajá. Un sapo. Un sapo, ok. Ranas o sapos, ok. Ok, ¿alguien dibujó un reptil? La lagartija, ajá. Una víbora, también allá la cascabel, ¿no? La cascabel. ¿También la víbora de cascabel? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna otra serpiente que haya dibujado que no sea una víbora de cascabel? En negra, ahí tenemos unas que son como grises, oscuras. Ajá, ahorita se las enseño porque sí hay. Como una serpiente así cafecita negra. Sí, café y negra puede ser cascabel o puede ser un cincuate, ¿no? Entonces ahí tendríamos que ver tendría que enseñarte fotos para que pudiéramos distinguir. Ok, ahora, ¿alguien que haya dibujado un ave? ¿Qué ave? Un pajarito que me encontré, no sé qué especie sea. Ok, a ver, vamos a ver, sí. Porque luego los dibujan. Ok, un ave en general. Ajá. A ver, ¿alguien más? ¿Otra ave? Ay, bueno. ¿Alguien? ¿Nadie más? Ajá. Un cuervo. Ok, sería un zanate, ¿no? Los negros que están ahí son zanates. Ok, perfecto. Y por último, ahora sí, levante la mano, ¿quién dibujó un mamífero? O sea, por mamíferos estamos hablando de tlacuaches, cacomixles, ardillas, ratas, roedores. Ándale, un cacomixle, exacto. Ajá, perfecto. Muy bien, ¿va? Entonces, súper. Pues eso, ¿alguien dibujó un hongo? ¿Hongos? Ok, yo también, perfecto. Va. Pues entonces ahora, ¿qué tipos de forma de vida habitan en CEU? ¿No? Todo esto que está aquí es ciudad universitaria. Si alguna vez ustedes creyeron que el CCH Sur no era parte de CEU, pues les aviso que sí, el CCH Sur sí es parte de CEU. Y entonces todo lo que habita aquí en CCH Sur y lo que están dibujando ahí en sus hojitas es parte de la biodiversidad de CEU. En CEU tenemos un montón de especies, cerca de 1,500 formas de vida habitan de manera originaria el Pedregal de Ciudad Universitaria. Del grueso de esas formas de vida, más de la mitad son invertebrados, ¿no? Esos animalitos que mencionaron, que estamos hablando de insectos, arañas, arácnidos, moluscos, lombrices, ¿no? De tierra, son el grueso de los seres que habitan Ciudad Universitaria son invertebrados. Y ya luego de ahí, el otro tanto, casi una tercera parte, son plantas. Y luego ya el 10% prácticamente son vertebrados, que son estos anfibios, reptiles, aves y mamíferos, ¿ok? Va. Bueno, no importa, pero son esos nombres raros, estos son a nivel de familia, esto es clase, pero bueno, no importa, nada más era para poner los nombres raros. Y, ok, les voy a compartir un breve muestrario de la biodiversidad nativa de la reserva. Bueno, no, perdón, de Ciudad Universitaria. Entonces, bueno, van como por grupos históricos, por así decirlo, del más antiguo al más reciente en el proceso evolutivo más o menos, ¿verdad? Y aquí tenemos una aleación, o ¿cómo se llama?
alianza, digamos, ¿no?, entre hongos y algas, que son los líquenes. Pueden crecer sobre la roca volcánica o también pueden crecer en la corteza de los árboles. Luego tenemos ejemplos de hongos que se llaman macromicetos, o hongos que son visibles a la vista, digamos, humana, no se necesita un microscopio para poderlos ver, y tenemos de diferentes formas, desde el honguito clásico como este, que es como una sombrillita, hasta cosas bien raras como esto, o estos de acá que parecen como niditos. Hay unos que, aquí no lo puse, pero hay unos que parecen como un nidito, pero son chiquitos, ¿no? Entonces aquí tenemos una gran cantidad de hongos que habitan. Luego tenemos plantas que son como las plantas más antiguas, que en el proceso, digamos, evolutivo, el desarrollo de las plantas, estas plantas son los musgos, hepáticas, que habitan, ¿no?, principalmente están en la roca volcánica, como muy cercana a la roca, y son muy chiquitas. Ellos dependen mucho del agua y son más visibles ahorita en la temporada lluviosa, y en la temporada seca prácticamente no las podemos encontrar o se van a ver muy diferente. Cafés, ¿no?, por ejemplo. Tenemos esta, por ejemplo, que también le llaman por ahí doradilla, es una selaginela. Tenemos helechos de diferentes tamaños, formas. Unos están presentes, se pueden ver a lo largo de todo el año, y otros nada más en la temporada lluviosa. También tenemos plantas con flor. Tenemos muchísimas especies de plantas con flor, esta de aquí que se llama azúcar, la tigridia, el mallito, orquídeas, el agave, los pastos, ¿no?, son plantas que producen flor. Tenemos otros tipos de plantas con flor, esta que es un gigantón, el farolito, la pasiflora, unas cactáceas, el tepozán, esta nunca me acuerdo cómo se llama, pero es muy bonita. También, bueno, ya pasando a los animales, tenemos moluscos, ¿no? O sea, tenemos caracoles y babosas que habitan el pedregal. Obviamente ellos son más visibles en temporada lluviosa porque requieren de la humedad para poder vivir. En temporada seca más bien como que se guardan. Luego tenemos a los arácnidos, que podemos encontrar, no sé, ahí no me acuerdo la verdad, pero son como entre 30 especies de arañas. Ahí tenemos este alacrán, es el único alacrán que tenemos de manera originaria. No es de importancia médica, digamos, o sea, si les pica les va a doler, pero no tiene por qué pasar a más, a menos de que su genética pues no, y entonces les dé el patatús, ¿no? Pero es poco probable. Luego también tenemos este tipo de arañas. La araña más grande que tenemos es una tarántula, ¿no? De ahí en fuera todas las demás son bastante pequeñas. Esta es la más común, que es la araña de colores. Esa sí es como pues, su cuerpo completo, de medir como 1, máximo 2 centímetros, y ya más las patitas, ¿no? Entonces sí es un poco grande. Tenemos también otros artrópodos con muchas patas, ¿no? 100 pies, 1000 pies. Tenemos crustáceos, ¿no? La cochinilla es un crustáceo y es como uno de los más comunes que habitan pues, el planeta en general, y aquí es de los crustáceos terrestres, ¿no?, que existen. Ahora, con los insectos, que son el grupo más amplio, tenemos prácticamente de todos los grupos habidos y por haber, ¿no? Tenemos escarabajos, colémbolos, que son unos chiquitos que brincan, tenemos moscas, tenemos chinches, tenemos periquitos, que así se les llama a unos, tenemos abejas, tenemos avispas, el bombus, ¿cómo se llama? Que es así gordito, y abejorros. Tenemos abejorros, tenemos mariposas, tenemos mantis, tenemos estos que están aquí como parecen haditas, son hadas, pero en realidad se llaman neurópteros. Tenemos la libélula que por ahí comentó el compañero, tenemos como que es un insecto hoja, o los chapulines, tenemos insectos palo, aquí está, tenemos otros que ya no me acuerdo qué son, pero tenemos muchas hormigas, obviamente, ¿no? Tenemos muchas formas de vida de insectos. De vertebrados tenemos de anfibios esta ranita, que es la ranita del pedregal, y a esta que es sí, gracias, esta que es una salamandra, ¿no? ¿Alguien ha visto alguna vez en su vida una salamandra? ¿Sí? Perfecto, súper, ¿no? El ajolote
es algo cercano a una salamandra, ¿no? Pero el ajolote sí requiere y está todo el tiempo en el agua. En este caso las salamandras necesitan de mucha humedad para poder existir, sí, pero pueden vivir en un espacio terrestre, ¿no? Es muy poco común, la verdad, encontrarse salamandras, pero sí existen aquí en el Pedregal. Luego tenemos estas especies de reptiles, tenemos lagartijas. Esta lagartija que es la más común, ¿alguien sabe cómo se llama? Ajá, es la lagartija de collar. Y luego esta que también es bien común, pero como no tiene el collar, pues es la lagartija que no es de collar. Sí, son varias especies. Y luego tenemos, aquí están algunos ejemplos de las especies de serpientes que tenemos en CEU. Aquí está la víbora de cascabel, este es un cincuate. El cincuate es la serpiente más grande que podríamos encontrar en CEU, puede medir más de 1 metro. Y la cascabel también puede ser grande, pero más grande, un cincuate. Luego también tenemos otras que son culebritas, ¿no? Como esta que es una Thamnophis, esta que es una Radinea, que está muy bonita porque es un color naranja y su cabecita es negra. Esta que es una Conopsis o es una culebrita chiquita de color cafecito. Y aquí tenemos otra que aquí no se ve muy bien, pero esta es una culebrita que su vientre es de color rojo, pero su dorso es de color negro, ¿no? Entonces, cuando se siente amenazada, se voltea para darle a entender al depredador que es peligrosa. Realmente no es peligrosa, pero le sirve, ¿no? Entonces, bueno, esas son como las especies de serpientes con las que podemos interactuar. Digamos que aquí la única especie de cuidado o de importancia médica para el ser humano es la serpiente de cascabel, y claro que también hay un par de arañas, tenemos araña violinista, tenemos araña viuda negra, que si nos muerden, pues sí requeriríamos atención médica, pero fuera de eso, todas las demás especies son inocuas, digamos, para el ser humano. A lo mucho te podría dar una roncha, ¿no? A veces cuando te muerden las hormigas y te salen ronchas. ¿Alguien aquí es alérgico a las abejas? Bueno, que ya sabe que es alérgico a las abejas. ¿Okay? ¿Alguien que ya sabe que no es alérgico a las abejas? O sea, ya le picó una abeja y no le pasó nada. Ok, muy bien. Ok, entonces todos los demás que todavía nunca nos ha picado una abeja y no sabemos si somos alérgicas o no, pues esperemos no tener que descubrirlo, porque si somos, pues ya valimos. Luego, de aves también tenemos un gran repertorio de aves. Tenemos aves pequeñitas, ¿no? Chiquitas como esta neotilta. Tenemos aves despeinadas como esta de acá. Tenemos colibrís, que es el cuiclacoche, que es un gavilancito, ¿no? Tenemos aves depredadoras. En la otra foto se veía un búho. También hay presencia de lechuzas. Y estas son como parte de las aves, digamos, residentes de CEU, pero también podemos tener de repente presencia de pelícanos, por ejemplo, también de sopilotes, por ejemplo, ¿no? Y ahora vamos con los mamíferos. De mamíferos, pues tenemos a uno de los representantes de los marsupiales, en este caso de los animales mamíferos no placentados, que es el tlacuache, y de ahí en fuera todos los demás son placentados como nosotros, ¿no? Que son, por ejemplo, tenemos conejos, tenemos acomixles, tenemos ardillones, tenemos roedores varios y también varias especies de murciélagos, ¿ok? Tanto, por ejemplo, los murciélagos, aves y algunos insectos pueden ser migratorios. Entonces, no los vamos a encontrar todo el tiempo aquí porque depende de sus rutas de migración y de la temporada en la que migran, que los vamos a poder o no encontrar en Ciudad Universitaria, ¿ok? Va. Pues entonces con eso ya tienen una idea general de los seres vivos con los que coexistimos en Ciudad Universitaria. El dato, insisto, es como, hay general, se puede decir como 1.500 especies, 1.500 formas de vida diferentes son con las que coexistimos aquí en CEU. Que no las veamos todo el tiempo no significa que no existan, ¿ok? Pero aquí están. Y es una ilustración del ecosistema originario de CEU en su temporada lluviosa y en su temporada seca, ¿ok? Digamos que si se dan cuenta es el mismo lugar, pero ilustrado, otra vez insisto, en la temporada lluviosa y la temporada seca. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo, perdón? Que en la época de lluvias, pues la imagen se ve más colorida, más verde y con más plantas. Con más vida, exacto, y ya en la otra pues no tanto. Ok, ajá, ese es un dato muy interesante, ¿no? Nos han dicho y nos han enseñado que el verde es vida, y entonces si no hay verde, ¿no es vida?
Exacto, no. Ay, muy bien, gracias. No es tan así. O sea, claro que sí, el verde es vida, pero los demás colores también, ¿no? Acá, de hecho, si lo vemos así, esto está dominado por el verde y acá abajo hay una mayor cantidad de tonalidades amarillas, rosas, rojas, cafés, ¿no? Y ahora supongamos que aquí hay vida y aquí no hay vida. ¿Cómo le hace esta vida? O sea, si esta es la misma fotografía, del mismo lugar, digamos, aunque en diferente momento del año, ¿cómo le hace esta vida para emerger y hacerse visible aquí en la temporada seca? La roca sí es porosa, pero no es absorbente. La roca lo que hace es más bien que infiltra, ¿no? La roca no retiene. Lo que podría retener humedad sería el suelo. Pero prácticamente no tenemos mucho suelo o el poco suelo que hay se mete en las grietas. Es muy somero el suelo que existe en el pedregal. Y entonces hay una definición ahí que se dice que el pedregal es un espacio árido. Es una aridez, le llaman edáfica o una aridez de suelo. ¿Por qué? Porque como casi no hay suelo, no se guarda la humedad. Entonces, por mucho que llueva, por ejemplo, anoche llovieron 30 milímetros, ¿no? Eso significa que llovieron 30 litros por metro cuadrado. ¿Esos 30 litros qué les pasó? Se fueron para abajo, se fueron hacia el subsuelo y muy poco se pudo absorber. Algunas plantas lo captaron o en algunas zonas donde hay suelo pues se quedó ahí guardado, ¿no? En las zonas que hay charcos es porque está sellado el suelo y entonces no permitió la infiltración. ¿Qué más? ¿Qué creen que haga la vida para poder emerger acá? ¿Cómo le hacen para sobrevivir? Porque además aquí son 6 meses prácticamente de sequía. ¿Qué creen que haga esas 1.500 especies? ¿Qué tienen que hacer para poder sobrevivir esos 6 meses de sequía? Hibernar, ¿no? O algo parecido que hibernar, que sería como reducir al máximo su metabolismo. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? A ver. Que en algunos géneros de plantas como las suculentas y los cactus tienden a acumular agua en sus hojas y de eso se alimentan a lo largo de los meses. Exacto, en sus tallos acumulan agua en la temporada lluviosa, ¿no? Por ejemplo, los nopales, también las orejas de burro, ¿no? Guardan humedad en sus hojas, en sus tallos, y eso es como una cisternita, ¿no? Que ellas tienen, y en la temporada seca lo van absorbiendo poco a poco para poderse mantener. Exacto. ¿Algo más que se les ocurra? Eso con las plantas y con los animales. Ajá. Entonces algunos hibernan, pero porque frente al dormir, también es una cuestión de los metabolismo va más lento y con los Ajá, sí, se guardan y bajan su capacidad, su actividad. Por ejemplo, la ranita del pedregal, que está por aquí. ¿Dónde está la ranita? Aquí está, ¿no? La ranita del pedregal lo que hace es eso, ¿no? O sea, se busca una cuevita, busca un hoyito ahí entre las rocas, se guarda y ahí, obviamente, la humedad del entorno va reduciéndose a lo largo de la temporada seca y pues está aguantando, bajando su metabolismo al máximo y esperando para que cuando llueva, pues así como esos juguetitos que compras y le echas agüita y se rehidrata, así le pasa a la ranita. También, por ejemplo, la ranita lo que hace es que la ranita nace ranita. O sea, no pasa por su fase de renacuajo, ¿no? Porque no hay cuerpos de agua y entonces lo que tiene que hacer la ranita para poder vivir es nacer ya como ranita. Su fase de renacuajo pasó en el huevito, ¿no? Entonces la mamá y el papá ranita hacen ranitas y ponen ahí los huevecillos y en el huevecillo se hace todo el proceso de renacuajización, así se llama, ¿no? Y entonces ya emerge de ese huevito la rana hecha rana. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no va a tener un cuerpo de agua donde pueda hacer renacuajo. ¿Ok? Eso es una. Luego también, por ejemplo, muchos de los ejemplares que aquí vemos se van a morir, ¿no? Se van a morir, pero entonces, ¿por qué sale aquí otra vez otro ejemplar parecido a ese? Exacto, porque es su hijo, es su cría,
¿no? Porque dejó los huevecillos, porque dejó las semillas, y entonces eso es lo que hace, esas estructuras de supervivencia le permiten a esa planta, a ese, por ejemplo, los chapulines hacen eso, ¿no? O sea, el chapulín, ahorita están en temporada, ya empezaron a crecer, ya no sé si los vieron, ahí van chiquitos, van creciendo, llega un momento que ya se empiezan a parear, las hembras ponen los huevecillos en el suelo o en algunos tallos, y ya en la temporada seca, pues la bendición, y ya vuelve a ver la temporada lluviosa y emerge o eclosiona el chapulín, ¿no? Y entonces ya encuentra alimento y demás, ¿no? También por ahí decían, aquellos animales, por ejemplo, como los cacomixtles o los tlacuaches, pues que no se pueden guardar demasiado, pues salen a buscar y se alimentan de lo que hay, ¿no? Y pues obviamente tienen que tener esa habilidad y esa facilidad de comer lo que haya. No, o sea, lo que hay es, como luego nos dice la mamá, ¿no? De, pues no quiero comer eso, pues es lo que hay y te lo comes, porque si no, no hay de otra para sobrevivir. ¿Ok? Entonces, esas son parte de las características que necesita tener la vida para poder sobrellevar pues el reto que implica vivir. ¿Ok? Ahora, regresando a su hojita, en el lado A, ¿me pueden, por favor, compartir ahí, con todo esto que les he compartido, ¿en qué piensan? ¿Qué les hace pensar? Ajá. No, es la alarma nada más de la hora. ¿Listas? ¿Alguien que quiera compartir qué les hace pensar todas estas, las preguntas que ya también les emergieron y nos compartieron, y también esto de, pues, especificar, ¿no? A ver, por ahí, ajá. Pues a mí más que nada me puso a pensar mucho sobre que la diversidad es más que un tema de escuela, normalmente lo relacionamos con algo de la escuela, pero es algo que como tal nos afecta a todos diariamente y por eso hay que tomar conciencia en todo lo que hacemos día a día. Muchas gracias. Sí, la intención es también va por ahí, ¿no? De darnos cuenta que esto no es nada más un tema más del temario o del plan de estudios, sino es algo que tiene que ver con nuestra existencia. Ajá. Yo pienso y me doy cuenta que realmente la biodiversidad sí cumple con su función de supervivencia de la vida, precisamente. Sí, muchas gracias. Sí, no, y ese es el día a día, o sea, si alguien, un ejemplar emerge y no tiene la capacidad de sobrevivir, pues muere, ¿no? Y la vida, su mandato es vivir, y entonces va a generar lo que necesite generar para poder sobrevivir y sobrellevar las condiciones y los retos que la actualidad le representa, ¿no? Entonces, ok, entonces, a ver, vamos a tener esta otra pregunta, ¿no? ¿Qué relevancia tiene saber todo esto sobre la biodiversidad? ¿Cuáles son, digamos, es una pregunta, y otra sería, ¿cuál es el papel de cada una de ustedes como CCHeras o CCHeros para con la biodiversidad de CEU o la biodiversidad del CCH Sur, ¿no? Entonces, lo que quiero es que en la parte donde dibujaron su ejemplar, arriba escriban, o enlisten acciones que consideran que pueden hacer para salvaguardar a esta biodiversidad del CCH. Enlístenla, pero tiene que ser lo que ustedes digan, yo creo que puedo hacer o yo quisiera hacer esto, ¿no? O sea, no lo que quisieran que alguien más hiciera, sino lo que ustedes dicen, pues yo creo que sí, e incluso si ya lo hacen, también lo pueden anotar, ¿no? Quiero ver si traigo. ¿Qué creen que pueden hacer para ayudar? ¿Qué creen que pueden hacer para ayudar?
con mínimo una, máximo las que les quepan en la hoja. Y a ver, vamos a comenzar la lista. A ver, alguien que quiera levantar la mano. Si alguien está cerca de la profesora Queta, estaría genial para que así sea más fácil. Ándale. Una cosa. Ajá. Ok, pues no tirar basura. Ok, no tirar basura. A ver, levante la mano. ¿Quién puso no tirar basura? Perfecto, gracias. ¿Alguien más? Ok, ahí, ajá. No alimentar a los animales. Exacto, no alimentar, no alimentar de manera deliberada, ¿no? Y con nuestro lunch o lo que compremos, no es no dárselo, pero sí podríamos alimentarlos de alguna manera. ¿Cómo? También sería no molestarlos. No. Que, okay, pues, sí. luego se les... Ahorita regresamos a lo de la alimentada. Ok, no molestar. Ajá, no molestarlos. Algo. Ajá. ¿Quién más? Argumentar el daño de la mancha urbana. ¿Perdón, otra vez? Argumentar el daño de la mancha urbana, generar conciencia. Eso está cañón. Es lo más difícil, ¿no? Es lo más difícil como de poder reconocer que el seguir urbanizando reduce las posibilidades de supervivencia de la vida silvestre. Ajá. También podría ser realizar limpiado de áreas verdes, ya que, bueno, a veces tiran ahí la basura y pues los animalitos, eso es lo que se comen. Exacto, retirarlos, yo ya dije, no voy a tirar basura, pero también puedo recoger, ¿no? Lo que alguien más, por alguna razón, haya tirado. Ajá. Gracias. Sí, que también promoviera más como de este tipo de seminario y campañas y actividades en referencia a lo que nos explicó y que tal vez en algún futuro o no tan distante, tal vez incluir como este tipo de actividades o proyectos relacionados en el plan de estudios. Ok. Eso digamos que puede ser como una, y ya lo está, ¿no? Por eso estamos aquí con la profesora Queta, ¿no? Que por eso nos invita, porque lo va relacionando con lo que ven en la materia principalmente de biología, ¿no? Biología 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ok? Ajá. Ok, y una más y ya, ajá. Podría ser reutilizar algunos envases de cafetería, por ejemplo, como los platos, se pueden utilizar para algún tipo de manualidades o incluso proyectos escolares. Ok, reutilizar en este caso los desechables, también se podría buscar evitar usarlos, ¿no? Evitar usar los desechables. En ciencias en algún momento hicieron algo que le llamaban el kit sustentable y lograron que las fonditas, las tienditas, la cafetería y demás, te recibiera, ¿no? Que te pueda rellenar tu bote o te diera, tú traes tu plato y te rellena en tu plato, ¿no? Entonces, reducir el uso, el consumo de desechables y los que ya se usaron, reutilizarlos de alguna manera. ¿Okay? Pues entonces, todas estas acciones con las que mencionaron y seguramente muchas más se podrían realizar, ¿no? Aquí les comparto 6. Ahí está mal la numeración, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? 8 acciones o medidas básicas, en este caso de convivencia con la vida silvestre de campus. Algunas seguramente no les aplican, pero de todas formas se las comparto. La primera es tener claro que CU es su casa, ¿no? O sea, aquí viven, no están perdidos y no es necesario llevarlos a ningún otro lado, ¿no? Luego la gente nos habla y nos dice, hay un tlacuache que está perdido. ¿Dónde está? En CSH Sur. No está perdido, ¿no? Hay un tlacuache que está, ¿dónde está? En la Biblioteca Nacional. No está perdido, ahí vive, ¿no? La vida silvestre es libre, por ello no puede ni debe ser mascota de nadie, ¿no? Nada de que me encontré un tlacuachito chiquito, bebé y no sé qué, me lo llevo a mi casa porque lo voy a cuidar y me lo voy a quedar y muy bonito y lo que quieran. No es, eso es, de hecho es un delito. Y lo otro es de que seguramente cuando ese ejemplar, sobre todo de mamíferos, crece, no lo van a soportar en casa porque obviamente ese ser necesita ser libre, necesita buscar con qué aparearse, necesita un refugio, necesita otro espacio y no van a poder con él, ¿no? En el mejor de los casos el animal va a estar deprimido literal, ¿no? Fisiológicamente hablando, y no va a poder estar en buenas condiciones. Ahora, se considera maltrato darle de comer y el abandonar plantas y animales domésticos en el campus, ¿no? Nada de que, yo tengo mi tortuguita esta de orejas rojas que por alguna razón me la trajeron los Reyes Magos en ¿cuándo es? 6 de enero, ¿no?
Me la trajeron los Reyes porque casualmente pues yo lo pedí, ¿verdad? En mi lista de pedido a los Reyes les pedí una tortuguita porque quería una tortuguita y luego pues ya no me quiero hacer cargo de esa tortuguita y entonces pues ya ¿dónde la llevo? Pues la traigo a CEU porque aquí iba a vivir feliz. Todas las tortugas que vean en los cuerpos de agua del Jardín Botánico así llegaron. Bueno, muchas así y otras ya se empezaron a parear ahí y entonces se empezaron a reproducir, pero esas tortugas no son de ahí, ¿no? No tendrían por qué estar ahí. Y es maltrato animal o maltrato plantar a el abandono, ¿no? De plantas o animales domésticos en el campus. También sería otra medida de convivencia el evitar manipular fuego en las áreas de vegetación silvestre de manera general, pero sobre todo de manera particular en la temporada seca. ¿Ok? Si estás seco y estás fumando al lado de un área verde con vegetación silvestre, pues es muy probable que si no eres cuidadosa con tu colilla del cigarro, y por alguna extraña razón la avientes o la tires, que no la debes tirar para empezar, pero la tiras y además está prendida, eso puede generar un incendio, ¿ok? Entonces, es estar bastante conscientes de eso y también conscientes de que todo lo que implique fumar, lo que quieran, va a dañar a sus alvéolos, ¿no? Daña ya todos los habitantes de la Ciudad de México somos, hay una canción, búsquenla, se llama Niño Mutante, ay, sí, está muy buena, es de ska. Pues habla, ¿no? De esto de que somos mutantes, ya todos los que vivimos aquí tenemos que ser mutantes para poder sobrellevar el grado de contaminación que hay en la Cuenca de México y si a eso le echamos otros gramos de nicotina o lo que sea que estemos fumando, incluso sobre todo los vapeadores son lo peor, nos tapan y nos reducen la capacidad de respiración y de oxigenar nuestro cuerpo. Luego, el siguiente es, si tienen un vehículo, puede ser motorizado o no motorizado, la velocidad límite debe de ser 40 kilómetros por hora. De hecho, realmente debería ser de 20 kilómetros por hora. A ver, levante la mano quién viene en bici. ¿Hay nadie? ¿Quién viene en moto? Bueno. ¿En carro? Ok, entonces no pueden ir, de hecho no deberían ir, insisto, a más de 20 kilómetros por hora, pero bueno, dentro de Ciudad Universitaria el límite máximo son 40 kilómetros por hora. No importa que la persona que está atrás esté desesperada, mi mamá siempre dice, le ha de andar del baño, por eso lleva prisa. Entonces no importa que le ande del baño, perdóneme, pero vamos aquí a máximo 40 por hora. ¿Por qué? ¿Por qué máximo 40 por hora? Para evitar accidentes, a 40 kilómetros por hora podemos frenar si alguien se nos atraviesa enfrente. Ajá. También podría ser, si traen motos, luego que esas motos que tienen mucho, le agregan ahí sonido, pues también. Principalmente es para poder frenar, ¿no? O sea, si sale un cacomixto, sale un tlacuache, ir a 40 kilómetros por hora, a cierta distancia, si pasa el animal, podamos frenar, también incluye a los humanos, ¿no? Si encuentran a un animal vulnerable que esté herido o lastimado, hay que llamar a este teléfono. Les recomiendo que lo anoten en su celular. Es el 55 56 22 64 64, 55 56 22 64 64. Este teléfono es de Reacción Puma y ahí pueden llamar para cualquier emergencia, pero obviamente también en caso de encontrar un animal en estado de vulnerabilidad, llaman a este teléfono y algo debe de pasar, ¿no? Luego, evitar propagar especies exóticas, o sea, no traerlas, por eso es no abandonarlas aquí y no promoverlas o no dispersarlas, ¿no? Si encuentran ahí a la plantita que trae, mira, hay una plantita por ahí, ¿no? Que dibujaron, que es que cuando está en temporada seca parecería una sonaja, ¿no? Porque es un palito, bolita, y en las bolitas pues trae las semillitas. Y entonces cuando ya están las semillas y está bastante seca, le haces así, suena como sonaja. Pero lo que pasa cuando le haces así y suena como sonaja, se salen las semillas y las estás dispersando. Entonces es evitar propagarlas para que no abunden. Luego, finalmente, si quieren proteger a la vida silvestre, pues necesitan proteger a su fuente de vida, que es la roca volcánica, ¿ok? Todo lo que existe y todos esos animales y esas plantas y esos hongos que vimos en las fotografías, existen aquí gracias a que existe el pedregal. Si no existiera el pedregal, nada de eso existiría aquí, ¿no? Porque no hubiera tenido como las posibilidades de desarrollarse en primera y en segunda, porque ya lo hubiéramos urbanizado. Mucho de lo que existe actualmente en CEU es porque, de esta vida silvestre que existe, es porque la dificultad de urbanizar al pedregal, ¿no? Entonces, esas son parte como de las como invitaciones. Y aquí nada más les enseño, todo eso que ustedes dibujaron o escribieron, ¿no? Son las acciones, las podríamos como numerar en una cosa que le llamamos el salvaguardómetro, ¿no?
que es como esas acciones que ustedes mencionaron, podríamos ponerlas en el nivel básico, intermedio, avanzado o profesional. Y aquí lo que les quiero enseñar es… ay, no. Me voy a saltar para poder ir a tratar de responder un poco las… a ver, es que me voy a… todas estas podrían ser, todas, un montón. Y bueno, una de las que está, ¿no?, en el nivel casi de intermedio avanzado es participar o ser partícipe de las jornadas de rescate y protección de Cuetzpali. Cuetzpali, ¿quién conoce? A ver, levante la mano, ¿quién conoce Cuetzpali? ¿Ok? Cuetzpali es un pedregalito que existe aquí en CCH Sur. Estas son las fechas en las que vamos a estar teniendo jornaditas. La primera es dentro de 15 días, bueno, el martes 23 de septiembre, y de ahí cada 15 días se van a estar haciendo jornadas para que se sumen a ellas. Cuetzpali es este pedregalito de aquí. Nosotras estamos ahorita aquí, ¿no? Este es el audiovisual. Todo esto es el CCH Sur y aquí está la entrada principal del CCH. Entras por la entrada principal y a la derecha todo este pedregal enorme es Cuetzpali. Y ahí ya llevamos bastantes años haciendo acciones de limpieza, ¿no? Eso que mencionaban, de limpiar las áreas verdes. Eso es lo que hemos estado haciendo a lo largo del tiempo con la ayuda, el apoyo, el acompañamiento de muchas de ustedes que podrían encontrar aquí en las fotos, ¿no? Profesores, además de la profesora Enriqueta y del profesor Jesús, el profesor Eric, la profesora, el profesor Diego, la profesora Vicky, etcétera, han apoyado ellas y sus alumnas y alumnos en enchular, digamos, ¿no? Es como enchulamiento del pedregal. Entonces, les invitamos a que se sumen a las actividades. Quienes ya han ido de manera constante van a ver que hay un cambio muy dramático, muy drástico en el espacio. Se va aumentando la diversidad que podemos encontrar en el sitio. Es impresionante, la verdad. No encontramos todavía la manera en cómo poderlo como ejemplificar y para que lo puedan, o sea, les conste y no nada más sea que nos crean. Ha habido un cambio significativo en ese espacio. Y ¿ya notaron las fechas? A ver, levante la mano, ¿quién no va a ir a las jornadas? Muy bien. Eso significa que todas van a ir a las jornadas, ¿verdad? Si no todas las jornadas, alguna de las jornadas. Y entonces quiero en estos minutos que todavía me quedan y que aunque ya no tengo su atención porque ya las perdí, quiero compartirles esto que tiene que ver con las preguntas iniciales que hicieron, ¿no? Que tenía que ver, bueno, ¿qué engloba el concepto de biodiversidad? Pues creo que ya abarqué un poco sobre el tema. Y también mencionaban esta cuestión sobre las especies invasoras, entonces me gustaría como ahí enfocarme un poquito para ver si logro ampliarles las dudas, ¿no? Entonces, hay 3 conceptos claves sobre las especies que son fundamentales. Y entonces las especies las podemos clasificar por su origen, por su dominancia y por su distribución mundial. Hay más clasificaciones, pero nos podemos concentrar en estas 3. Y entonces por su origen, que tiene que ver con el lugar en el que esa especie… Bueno, también aquí tenemos que hablar, o sea, para poder llegar a este tema tendríamos que hablar de 1000 cosas antes. Una de las cosas antes, que si se las digo a lo mejor me voy a… espero no revolverles, pero una de las cosas fundamentales tiene que ver con una de las condiciones básicas de la vida es el movimiento. ¿Ok? Si la vida no se mueve, se muere. ¿Cuál es el ser vivo más inmóvil que ustedes conozcan? Una planta, ¿no? Y aún así la planta se mueve. ¿Cómo se mueve una planta? Con el aire. ¿Qué más? Crece, ¿no? También ¿no les ha tocado ver esas plantas que las acaricias o las tocas y se cierran? O también las plantas que, los girasoles, por eso se llaman girasol, porque la flor va moviéndose en función del sol. Entonces, también, ¿no? Por muy inmóvil que te parezca que es un ser vivo, no lo está, no es inmóvil. Y en dado caso, él como ejemplar puede ser inmóvil, pero sus crías se van a mover, ¿no? O sea, tienen que moverse, no pueden, algunos pueden crecer al lado de ellas, pero otras no, tienen que irse lejos para poder vivir. Entonces, el movimiento es un elemento fundamental de la vida. El movimiento genera un proceso que le llamamos dispersión.
o la dispersión más bien está formada, bueno, dispersión y movimiento tienen mucho que ver, y un proceso inherente a la dispersión le llamamos migración, ¿ok? Entonces las formas de vida, las diferentes, se migran, van a migrar dependiendo de las condiciones. A veces estas aves que les decía o los murciélagos, hay murciélagos migratorios, ¿no?, que vienen aquí en la temporada, puede ser en la temporada lluviosa para comer, alimentarse de los agaves y luego se van, o pueden venir aquí en la temporada cálida porque están huyendo del frío, etcétera, ¿no? Entonces la migración es algo inherente a la vida y la migración no es un delito, ¿ok? Eso anótenlo por ahí, la migración no es un delito. Va a ser importante para lo que vamos a ver ahorita. Entonces, por origen, ¿cómo podríamos clasificar a las especies por su origen? Pues las podemos clasificar en función de si son propias de un lugar o si no lo son. ¿Cómo les llamamos a las especies que son propias de un lugar? No. Nativas, exacto, nativas. Sinónimo de nativo. Originario, otro. Autóctono, ¿no? Nativo, autóctono, originario son sinónimos. ¿Y cuál sería el antónimo o qué sería lo contrario de exótico? Ay, perdón. Ya lo dije, perdón. El sinónimo, ya se me fue. El antónimo de nativo, ¿cuál es? Ajá, gracias. ¿Sinónimos de exótico? ¿No? ¿Sinónimos de exótico? Si es autóctono sería alóctono, si es nativo sería exótico, si es originario sería no originario. Sí. Extranjero le pueden decir, ¿no? Ajá. Ok, entonces nativo y exótico es la clasificación de las plantas por su origen, ¿ok? Ahora, por su dominancia, estamos hablando de qué tanto domina o no una especie. Esto tiene que ver, así, esto es ecología un poco no tan básica, pero pues me atrevo a hablar del tema porque es importante. Un ejemplo de una especie nativa, ¿qué es esto? Un cacomixtle, exacto, ¿no? ¿Y cuál sería el ejemplo? ¿Con qué la gente podría confundir a un cacomixtle? Sí, exacto, tiene razón. Ok, va de nuevo. ¿Con qué animal exótico podría la gente confundir a un cacomixtle? Ajá, exacto. Justo, ¿no? Me acuerdo que los primeros reportes de fauna que a mí me llegaban hace 10 años, me decían, hay un lémur en mi casa, ¿no? Y yo decía, ¿cómo que hay un lémur? Ay, vamos, ¿no? A ver qué hay. Y llegabas y era un cacomixtle, ¿no? Y dices, pero ¿cómo es posible que la gente tenga más conocimiento, pueda reconocer mejor a un lémur que a un cacomixtle? ¿De dónde son los lémures? ¿De dónde son los lémures? De Madagascar. Entonces, ¿por qué la gente reconoce más a un lémur que a un cacomixtle? Lo dijo el compañero. A ver, compañero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pueden reconocer un lémur? Seguro tiene que ver. Pero digamos que está asociado. ¿Alguien ha visto la película de Madagascar? Ajá, o Sabu Mafu. Ya no les tocó, ¿verdad? Bueno, pero Madagascar sí. Entonces, bueno, ahora, esto cuando digamos si una especie es nativa o exótica, siempre tenemos que decir a qué lugar del planeta, porque el lémur es nativo de Madagascar, ¿ok? Pero si hubiera un cacomixtle en Madagascar, el cacomixtle sería exótico de Madagascar, ¿ok? Ahora, vamos a la parte un poco más complicada. Por dominancia, plantas que abundan y plantas que no abundan, ¿ok? Ahora, una planta que abunda le llamamos generalista y una planta que no abunda es especialista. A las plantas generalistas les podemos llamar invasoras, son a las que les llamamos invasoras. Pero una planta invasora, o una especie invasora, por fuerza es exótica, ¿sí? Por eso hace rato que dijeron que era sinónimo exótico de invasor, no es sinónimo, pero una especie invasora generalmente es exótica porque es una especie generalista pero que está fuera de su sitio original de distribución. Ahora, ese ser vivo es generalista pero está dentro de su sitio original de distribución, esa es una planta o una especie que no es invasora pero es generalista, ¿no? A las plantas, por ejemplo, generalistas les llamamos malezas,
Y como tanto invasor y maleza tiene un concepto como negativo, hemos tratado de evitar nombrarlo, ¿no? O sea, ser invasor o ser maleza pues es algo negativo y la intención es poder identificar que esa planta o ese ser es generalista y por eso abunda, ¿no? Una especie que no es generalista, que es especialista, no va a abundar. Un ejemplo de una especie generalista, una especie que abunda mucho. Una especie así nada más que abunda. El pasto, ajá. Otra. Un animal que abunde mucho. ¿La qué? Las ardillas abundan mucho, las ardillas son generalistas. También las ratas, ¿no? Bueno, los roedores en general son generalistas. ¿Algún otro animal? Las cucarachas, ¿no? También son generalistas. Y ahora un ejemplo de una forma de vida especialista. Que no abunde tanto. Los colibríes abundan un montón, fíjate, o sea, son como poco visibles para nosotros, pero abundan un chorro. ¿Cuál? La cascabel podría ser, sí no es tan generalista, pero podríamos ponerla así. Digamos, los elefantes, por ejemplo, son bastante especialistas, ¿no? No en cualquier lado del planeta los encontramos. Y entonces, así clasificamos a la vida, ¿no? Y luego podemos tener especies generalistas nativas o generalistas exóticas. Podemos tener también especies que por su distribución mundial solo existen en ese lugar del planeta y otras que las podemos encontrar ampliamente. ¿Cómo se le llama a las especies que solo existen en un lugar del planeta? Ya lo dijeron hace rato. Endémicas. Endémicas, exacto, gracias. Ajá, ¿no? Entonces, una especie endémica es aquella que solo existe ahí y es como un espacio geográfico muy delimitado. Y lo contrario es una especie que podemos encontrar en todos lados, ¿no? Entonces, a las especies como muy delimitadas se les llama endémicas y a las especies que están muy por todos lados se les llaman cosmopolitas. Entonces, podemos decir, por ejemplo, el tlacuache es nativo del Pedregal, es una especie generalista porque es bastante abundante y en dado caso es endémica pero de América. ¿Ok? El tlacuache tiene una distribución bastante amplia en América y fuera de América no hay tlacuaches, pero sí hay más marsupiales en Australia, ¿no? Una especie, por ejemplo, nativa que sea especialista, estamos hablando de alguna, hay un cactus muy bonito, bueno, otro ejemplo. Híjole, es que casi en el Pedregal no tenemos especies especialistas porque las condiciones del Pedregal son bien rudas y los obligan a ser más amplios, ¿no? Un ejemplo de una especie exótica al Pedregal. Leonotis. ¿Ah? De las que mencionaron por aquí, mencionaron por ahí una planta, bueno, por ahí hay otra. La leonotis es exótica al Pedregal y es nativa a África, ¿no? La leonotis es una planta exótica al Pedregal y es una planta generalista, por eso abunda, ¿no? Otro ejemplo que mencionaron por ahí, la bugambilia es una planta exótica, ¿no? También tiene ciertos rasgos de generalista, por eso también abunda o domina de repente. Otro ejemplo por ahí que dijeron, todos los demás son como más nativos, ¿ok? Entonces, este cuadrito, pues apréndanselo casi de memoria, luego con el paso del tiempo podremos irlo elaborando ahí con sus profesores y demás, porque nos ayuda mucho a tomar decisiones sobre qué se queda y qué se va en el espacio del Pedregal, ¿ok? Entonces, si tienen dudas, pues va a valer la pena que las escriban en su hojita, ¿no? Si surgieron más dudas respecto a lo que platicamos ahorita, pues escríbanlas ahí para que yo me quede con todas sus dudas. Y preguntaban también, bueno, a ver, la pregunta esta de ¿los humanos somos parte de la biodiversidad? ¿Sí o no? Sí, exacto, muy bien. Luego, las especies invasoras en su ambiente, ¿qué son? Ajá, las especies invasoras en su ambiente serían especies nativas generalistas. ¿Ok? Es una especie que es, por ejemplo, la leonotis en África, es una especie que sí también domina, pero también la realidad es que no van a dominar como aquí domina la leonotis.
va a haber, lo que mencionaban por ahí, un cierto equilibrio o un balance en donde vive la Leonotis de manera originaria. No va a extenderse así por hectáreas porque va a tener otras plantas, otros animales con los que genera competencia y la van a delimitar. ¿Ok? Entonces, el problema de las especies exóticas es que llegan a un espacio que no está preparado para ellas. ¿Ok? Y entonces si esa especie exótica es generalista y ese espacio no está preparado para ellas, van a tender a dominar y van a desplazar a las especies nativas que pues estaban más acostumbradas al entorno y a las características del lugar, pero pues que no estaban preparadas para una planta que llega y domina, ¿no? Podemos hacer más ejemplos ahí, pero no venía tan preparada para eso. Nada más me quedo hasta aquí para comentarles. ¿Y cuánto le queda a la vida, ¿no? O a la biodiversidad respecto a esto que el ser humano hacemos cotidianamente, todo ese proceso de la urbanización? Entre más crece la mancha urbana, más se reducen las posibilidades de supervivencia de la vida. Y eso nos incluye a nosotras, a nosotros, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Pues bueno, no lo sé. Hay datos, realmente sí hay datos. También hay la visión de que la vida no va a desaparecer de la faz del planeta porque en dado caso va a adaptarse, ¿no? Probablemente no van a ser elefantes, no van a ser grandes dinosaurios, no van a ser probablemente ni siquiera ningún vertebrado. Podría adaptarse quizá algunos insectos, quizá algunos invertebrados, quizá algunas plantas, pero lo que seguro sí va a sobrevivirnos van a ser las bacterias, ¿no? Y esas cosas raras que quedaban entre bacterias y todo lo demás podría sobrevivirnos, pero es real que las formas de vida que hoy en día conocemos van a cambiar, ¿no? Eso es un hecho. La vida cambia, la naturaleza tiene que estar en constante cambio y nada más, bueno, mejor no porque si no voy a dejarlos con una sensación ahí rara. Les quería compartir algo, pero mejor no. Entonces, bueno, en la página de la Reserva Ecológica ustedes pueden encontrar mucha de la información que aquí les compartí. Aquí vienen esas medidas de convivencia, viene como información básica sobre la reserva. Les invito a que la conozcan y puedan como detallar un poco más al respecto. Yo creo que más bien aquí respecto a cuánto le queda a la vida, pues yo creo que va a depender de las acciones que realicemos, ¿no? O depende de las acciones que realizamos en el cotidiano. No sé si han visto esa película, no sé ni siquiera cómo se llama, yo no la he visto completa, pero es una película donde va ganando segundos, ¿no? O que tiene como segundos de vida. No sé si alguien levante la mano. ¿Quién ha visto esa película? No sé cómo se llama. ¿Cómo? Es esa, El precio del mañana. El precio del mañana, ok. Es decir, pues a lo mejor no tiene, pero bueno, el ejemplo es esto, ¿no? De que les ponen ahí, tienen una cantidad de tiempo de vida y va corriendo, ¿no? Y es bien dramática porque vas viendo cuánto te queda y luego hacen cosas para tener más. Pero bueno, aquí el ejemplo quisiera que fuera, entre más acciones hagamos en beneficio de la vida silvestre o de la biodiversidad, que simplemente el hecho de hacernos conscientes de que existe ya es darle un segundo más a esa vida, a esa biodiversidad, de que sigue existiendo, ¿ok? Entonces, bueno, por mi parte sería todo. No sé si tienes alguna duda. A ver, entonces, nada más, vamos a necesitar que todas sus hojitas, en un lugarcito que les haya quedado, pongan con una palabra cómo cierran esta sesión, esta plática, con una palabra o una frase corta, así, márquenlo ahí, ¿no? Cierro, 2 puntos, puede ser lo que puede ser un sentimiento, una emoción, un pensamiento, una idea, un concepto. También puede ser un dibujito, pero idealmente me lo explican porque luego puedo no entenderlo. Y nada más ahí con una palabra, por mucho una frase corta, cómo cerramos esta sesión. ¿Ok? Entonces nada más, no va a dar tiempo, pero tenemos unos cuantos segundos. Y me van a decir su palabra. Feliz. Reflexiva. Felicidad. Vida. Tengo que ponérselos así cerquita. Emocionado. Gracias, no se escucha. Ajá. Consciente. Iluminador. Exclusiva. Interesante. Curiosidad. Interesante. No se puede repetir. Con aprendizaje. Reflexión. Viva la vida. Vida. Interesante. Curioso. Interés. Ok, a ver acá. Conocimiento. Ok,
conciencia. Ahora acá. Sorprendente, reflexiva. Gracias, ok. Sin biodiversidad no hay vida. Justo, ¿no? Pues muchas gracias a todas, a todos. Les pido de favor que le compartan a mi compañero sus hojitas. Gracias. Le agradecemos a la maestra Marcela, le aplaudimos otra vez y le hacemos de conocimiento que su constancia para evitar tala de árboles se la vamos a mandar digitalizada. Gracias. ¿Sí? Muchas gracias. Chicos, maestra. colaboradores, si hay por ahí colaboradores, por favor no se vayan para que notemos su nickname. Colaboradores, no se vayan, por favor.